Durante miles de años, imperios han caído, monedas han desaparecido y sistemas financieros han colapsado, pero el oro sigue aquí. Hoy, en 2026, muchos se preguntan, ¿por qué el oro es tan relevante? ¿Por qué los países lo están comprando en silencio? ¿Y qué papel juega en el futuro del dinero? En este video voy a explicarte qué es realmente el oro como activo, cómo ha crecido en los últimos 25 años, qué están haciendo los países más poderosos del mundo y qué podemos esperar de él hacia el futuro. Primero, antes que nada, ¿qué es realmente el oro como activo? El oro no es una acción, no es una empresa, no produce ni intereses ni dividendos. Entonces, ¿por qué vale tanto? Porque el oro cubre tres funciones fundamentales que te voy a explicar. Primera, reserva de valor. El oro no se imprime, no se crea de la nada. Su oferta es limitada y costosa de extraer. Segunda función, refugio en tiempos de crisis. Cuando hay miedo, inflación, guerras o recesión, el dinero busca seguridad y suele encontrarla en el oro. Y tercera función, seguro financiero. El oro no depende de gobiernos, bancos ni sistemas digitales. Es un activo que existe por sí mismo. Por eso, el oro no se compra para hacerse rico rápido. Se compra para no perderlo todo. Tenlo en cuenta. Ahora, veamos el crecimiento del oro en los últimos 25 años. Veamos los números, ¿te parece bien? En el año 2000, una onza de oro costaba alrededor de $280. Y hoy por hoy, en el año 2025-2026, el oro ronda los $2.500 por onza. ¿Esto qué significa? Que el oro se multiplicó casi 9 veces en 25 años. Pero ojo, no todo es color de rosas. Hay algo muy importante aquí. El crecimiento no fue en línea recta. Hubo subidas fuertes, caídas temporales y años de estancamiento. Y aún así, la tendencia de largo plazo es clara. El oro ha protegido y aumentado el valor del capital con el tiempo. ¿Esto qué nos enseña? Pues el oro premia la paciencia, no la prisa. Ya con todo esto que te he comentado, ¿por qué el oro subió tanto en los últimos años? Aquí entra una de las partes más importantes del video. En los últimos años, las mayores compradores de oro no han sido personas comunes, han sido bancos centrales. Países como China, Rusia, Turquía, India han acumulado toneladas de oro. ¿Cuál es la razón? Menor confianza en el sistema monetario actual, reducir dependencia del dólar, protegerse contra la inflación y contra las sanciones. Los bancos centrales no especulan, ellos piensan en décadas, no en meses. Cuando los estados acumulan oro en silencio, eso es una señal de que algo está cambiando en el sistema financiero global. Entonces, ¿qué se espera para el futuro, para el oro en 2026? Nadie puede predecir el precio del oro. ¿Vale? Eso es una. Pero sí podemos analizar el contexto. En 2026 vemos una deuda global en niveles históricos, monedas perdiendo poder adquisitivo, conflictos geopolíticos persistentes y duraderos y nuevos, mayor desconfianza en el dinero fiat. En este escenario, el oro sigue cumpliendo su rol. No necesariamente subirá todos los años, pero puede tener correcciones. Pero mientras el sistema siga basando en deuda y emisión, el oro mantiene su relevancia como activo estratégico. No es una apuesta, es una protección. Y te preguntarás, ¿y cómo se puede invertir en el oro hoy en día? Existen varias formas. Una de ellas es oro físico, lingotes o monedas. Máxima seguridad, pero requiere almacenamiento. La segunda opción son ETFs de oro. Replican el precio del oro sin tenerlo físicamente, son líquidos y accesibles. Y tercera sería acciones mineras, más riesgo pero mayor volatilidad. La clave no es todo en oro, la clave es equilibrio. Muchos inversores usan el oro como un 10 a un 20% de su portafolio personal para reducir un riesgo total de su dinero. Ahora sí que ya lo sabes, el oro no promete riqueza rápida, pero se ha demostrado algo mucho más valioso, resistencia. Es un mundo que cambia constantemente. El oro sigue siendo lo que siempre fue, una ancla en medio del caos. Recuerda, no es el activo del futuro, es el activo que ha sobrevivido a todos los futuros anteriores. Si este video te ha ayudado a entender el oro desde otra perspectiva, te invito a que te suscribas, porque aquí hablamos de dinero, decisiones y a largo plazo. Así que, hasta la próxima.